Bueno, me gustaría, antes de arrancar, agradecerles nuevamente a todos. Ya está aquí presente la profesora Tere, a quien agradezco mucho, que es la coordinadora de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal. Y bueno, me gustaría mencionar a todos, pero ya tenemos a 50 participantes en el foro, cosa que me hace muy feliz porque pues el grupo es de 31, entonces quiere decir que hay 19 personas ajenas ahorita al grupo que ya están pues participando en este foro de historia virtual. Entonces me voy a permitir presentar rápidamente al licenciado Benigno Medrano Flores. Él estudió la licenciatura en Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia en Roma, Italia. Estuvo 3 años por allá estudiando dicha licenciatura y ha tenido sendas participaciones en el desarrollo de la historia de Tijuana. Uno de los momentos tal vez más importantes para él en su servicio ha sido la organización del Foro de Historia en el Bicentenario, que fue encomendado por la Arquidiócesis de Tijuana y que tuvo invitados de primer nivel internacional platicando sobre los grandes personajes que fueron héroes de la independencia de México. Tiene algunas publicaciones, ha tenido la encomienda de la arquidiócesis de llevar los esfuerzos de la educación de las escuelas católicas de la ciudad ya por que son 15 años, ¿no? Y pues finalmente su especialidad ha sido la historia. Uno de los temas nodales en los que se especializa y que van ligados a la materia que hemos platicado en diferentes momentos en la materia de historia para cuarto de primaria. Me refiero, licenciado Medrano, cuarto de primaria de los futuros profesores que están ahorita en cuarto semestre de la educación para ser profesores de primaria. Es lo que tiene que ver con el tiempo y con el espacio en la historia. Y además el programa nos invita a tocar temas que por su naturaleza tienden a ser polémicos y tienden a tener diferentes perspectivas de distintos historiadores. Por eso quisimos elegir el tema de la guerra cristera, que estoy seguro que usted nos lo va a poder compartir de una forma muy práctica, muy sencilla, pero partiendo también pues, de las perspectivas de ley, de gobierno y de contexto social que había en el México de 1926 a 1929. Quisiera antes, si usted me permite, licenciado Medrano, invitar a la profe Tere, a nuestra coordinadora de educación primaria, a que nos dirija un mensaje de bienvenida a nombre de la Escuela Normal y para poder inaugurar de manera formal nuestro foro. Profe Tere, no sé si nos acompaña por ahí. Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues más que inaugurar, más que nada es felicitar el trabajo que están realizando los estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria en coordinación con el maestro Manuel Alejandro, porque todo el proceso de gestión implica también una formación, implica también el que ellos se vayan haciendo responsables de sus procesos de aprendizaje, el que promuevan una actividad de esta naturaleza y que por la condición de la contingencia, pues tenga que ser de esta manera y hasta cierto punto podemos decir que innovadora. Entonces, empiezo por ahí, por felicitarles. Y también quisiera como enmarcar la importancia que tiene el desarrollo de la historia, el conocimiento de la historia, todas las características de lo que se debe desarrollar en los estudiantes futuros, nuestros estudiantes de básica, de educación básica, para poder comprender estos procesos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el desarrollo del tiempo histórico, la memoria y, bueno, todos estos aspectos que sé que ustedes van a abordar ahorita. Agradecer la participación y la disposición de todos los ponentes, que todos son de muy alta calidad y eso pues tiene mucho valor para la formación de los chicos, ¿no? Invitarlos a todos ellos, así como tenemos la presencia también de muchos maestros de la licenciatura en primaria, a que se animen a hacer preguntas a los ponentes para que aprovechemos la oportunidad de tenerlos aquí especialmente para nosotros, y esto no es sencillo, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores
Y bueno, felicitarles y desear que el trabajo de estos 2 días sea de mucho, mucho éxito, que estoy segura que lo va a hacer. Tomar notas para poder hacer preguntas al final y pues adelante, que se dé inicio a este trabajo y felicidades nuevamente a todos. Muchas gracias, profe Tere, en verdad, gracias por acompañarnos, gracias por la confianza en el grupo. Yo quiero también felicitar al equipo de 14 alumnos del grupo, ahí encabezados por el jefe, por Iván, a quien me gustaría darle brevemente el uso de la palabra para dar una bienvenida en nombre del grupo de cuarto semestre y que pues finalmente también él encabezó ahí el equipo de alumnos que me ayudaron con toda la parte tecnológica, la difusión, los diseños y demás. Iván, muchas gracias y adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. No, bueno, pues primero que nada agradecer a todos los participantes, agradecer que se dieron el tiempo para estar aquí asistiendo. Hay muchas cosas que hacer, pero si se hicieron un espacio para estar con nosotros, se los agradecemos de corazón. A nombre también, pues, de todos mis compañeros del cuarto semestre, muchísimas gracias. Sabemos que las circunstancias actuales nos exigen el dominio de distintas herramientas, ¿no? Y este es un ejemplo de lo que está pasando en la actualidad. Esperemos también sentar las bases para que eso se convierta en una herramienta utilizada más comúnmente en el método de enseñanza y aprendizaje de las escuelas, independientemente de volver o no a una, entre comillas, normalidad, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar a todo el grupo de cuarto semestre, ¿no? Todo el mundo aportó en una u otra cosa, pero en nombre de mis compañeros y a profesora, coordinadora y al licenciado Benigno también, muchísimas gracias y pues que empiece ¿no? Que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. Muy bien, muchas gracias, Iván. Pues, licenciado Benigno Medrano Flores, el foro es suyo. Disponemos de alrededor de 45 minutos a 50 minutos para la exposición y de ahí se abre un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, si necesita algún apoyo, pues aquí estoy, pero creo que ya tiene toda la forma y los accesos para poder compartir presentación o video en caso de que lo requiera. Vamos a empezar esta petición, una breve reseña de la Guerra Cristera en México, que fue de 1926 a 1929. No podemos ignorar la historia. La historia es una parte fundamental en el desarrollo de los pueblos, es una parte fundamental en toda la historia. La Guerra de los Cristeros fue el acontecimiento único. Nunca se ha vivido en la historia de la humanidad o de la iglesia en relación entre iglesia y Estado lo que vivió México. Y creo que esto es muy loable en lo que pasó en la historia de México, que ha sido un paréntesis del año 26, del año 29, lo que pasó en los acontecimientos de México. No podemos ignorar esto como educadores y también, sobre todo, ser fieles a la verdad histórica. Quiero compartir con ustedes esta breve reseña. Al final, preguntas, respuestas. Igual, si hay una pregunta, no lo sé, me dejan de tarea de investigar, porque siempre que todos hay que aprender de todos. Vamos a empezar un breve resumen. Voy a hacer lo más breve, lo más práctico que se pueda hacer de lo que pasó en los años 1926-1929, después de la Revolución en México. ¿Qué pasó? ¿Qué vivió México? Y lo que llamamos, lo que está en la historia, la Revolución Cristera. Espero estar aquí, ver antecedentes de esta Revolución Cristera. Voy a ser muy breve, hice una reseña dedicada para ustedes. Antecedentes. En los tiempos del presidente y general Venustiano Carranza y la nueva constitución. Recordemos que en México ha tenido mucha incidencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llegó como misionera en los tiempos de Hernán Cortés, se consolida con la aparición de la Virgen de Guadalupe. En los tiempos de la colonia era la única iglesia
la única religión que predominaba en la Nueva Hispania, todo lo que es América Latina. Pero ¿qué pasó después de la independencia, 1816, cuando el grito de Dolores era precisamente defender la religión católica? Y en 1921, Iturbide era precisamente aquellos colores tigrantes que fue igualdad, religión, independencia, que fueron los colores verde, blanco y rojo, que posteriormente esto va teniendo una incidencia con la masonería y posteriormente en la mentalidad del presidente Benito Juárez. Venustiano Carranza, que fue uno de los grandes impulsores de la Constitución de 1917, y qué es lo que se propone en ella Constitución cuando México, el 100% era católico, 100%, hasta 1917 era católico, o 1900, si no el 100%, el 99% era católico, porque el presidente general Porfirio Díaz dio oportunidad que en México se instituyeran algunas iglesias protestantes, y precisamente para dar libertad de culto, igualdad a todas las iglesias. Que en esa parte creo que fue algo muy bueno del presidente, en el sentido de dar libertad de culto. Pero también viene algo muy difícil de vivir en aquel tiempo. Venustiano Carranza, con la Constitución de 1917, y en unos artículos que fueron muy confrontales contra la Iglesia Católica, que prohíbe a la Iglesia intervenir en tareas educativas. Todo lo que tenga que ver con la educación, la Iglesia Católica no tiene que ver nada, ni sacerdotes, ni religiosos, ni congregaciones. Ese fue el artículo 3. El artículo 5, donde se prohíbe la existencia de las órdenes religiosas. No puede haber órdenes religiosas femeninas ni masculinas, como lo vemos ahora, que las hijas del Espíritu Santo, la congregación, la Sagrada Familia, los maristas. En aquel tiempo, la mentalidad de la Constitución de 1917, eso ya no existe. El artículo 24, donde se veta todo acto religioso fuera del recinto de los templos, donde no se podía expresar. Un país católico 100% no podía expresar su fe católica, ni peregrinaciones, ni procesiones, ni devociones fuera del templo. Artículo 27, en el que se despoja a la Iglesia del derecho de poseer o administrar bienes. La Iglesia Católica había pedido en esta Constitución, que después se proyecta en la ley Calles, que no había personalidad jurídica. Era un ente que no existía. La Iglesia Católica en México no existía. Ni sacerdote no existía. Y por eso no podía poseer templos ni bienes materiales. Artículo 27, en el que se despoja pues a la Iglesia de poseer artículos bienes. Creo que esto es algo muy importante. Artículo 130, donde se priva a la Iglesia de personalidad jurídica y se le somete a la autoridad civil. La Iglesia tiene que depender, como después ya lo veremos, a la autoridad civil. ¿Cuántos sacerdotes? La promoción vocacional. Si hay congregaciones, tiene que dar parte a la autoridad civil si lo permite. Entonces, esta influencia que se vive es de general Venustiano Carranza, que era católico, que tenía sentimientos católicos, aunque no era practicante. Él mismo reconoce que estas leyes de la Constitución no eran adecuadas a un país católico en aquel tiempo. Pero sabemos que el presidente muere, es asesinado, que ahorita lo vemos. Pero ¿cuál fue la influencia o el compromiso que tenía el presidente Venustiano Carranza en aquel momento? El liberalismo jacobino, que era precisamente el pensar de una manera diferente, el laicismo, la laicidad. Uno de los ideólogos importantes en aquel momento fue Gabino Barreda. Punto 2, protestantismo norteamericano. A Estados Unidos le importaba, y siempre había una mentalidad que mientras que influía la Iglesia Católica en México, no podía incidir, porque la Iglesia Católica, a través de las congregaciones como los jesuitas, en aquel momento, tenía muy claro cuál era el pensamiento y la decisión de la Iglesia Católica. Entonces, también vio una oportunidad de Estados Unidos de descatolizar México, influir con los protestantes, para que así la Iglesia Católica no tuviera influencia en el pensamiento de los mexicanos. Número 3, la masonería. La masonería que entra en 1983 con Ponce, que fue el primero viene como turista, después es el primer embajador de Estados Unidos a México.
donde él precisamente visita los primeros intelectuales de aquel momento, que fue Fray Teresa Servando de Mier, fue algunos intelectuales que habían sido exseminaristas. Él los visita y hace la propuesta de no monarquía, sí república. Cuando aquel momento el único gobierno que conocía al mundo era la monarquía. Bueno, ese es otro punto, otro momento. Entonces, este era el momento. La voz dirigente de los constituyentes era anticlerical en 1917, que rebasaba las prudencias políticas de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, según los historiadores, dicen que reconoció que estas leyes no estaban bien, que teníamos que tener un diálogo con la iglesia, porque el 99% de los mexicanos era católico y eran unas leyes que iban contra los católicos, contra la denominación que predominaba en aquel momento. Eso lo reconoce Venustiano Carranza, pero sabemos también que en 1920, tras el asesinato de Venustiano Carranza, el 21 de mayo, porque fue traicionado, ya no sirvió a los intereses de Estados Unidos y por eso también permitió que esto aconteciera. Viene un momento importante. Viene Victoriano Huerta, que viene siendo reconocido como un dictador en México, pero bueno, vemos la historia. Hay historiadores ingleses, norteamericanos, donde reconocen que no era tan dictador como la historia nos ha presentado, porque nosotros conocemos una parte de la historia. Una de las partes que es muy importante para ser historiador y conocer, aquí ir a las fuentes, a las actas, a los documentos, porque a veces nosotros también nos conformamos con lo que nos dice la historia oficial y juzgamos, interpretamos. Somos hijos de nuestros tiempos. Una de las características para que vea la historia, hay que remontarnos a la época. Si queremos juzgar la historia en la mentalidad actual, podemos ser muy injustos, incomprensibles. Tenemos que ir al momento, así sea el siglo II, sea el siglo V, sea el siglo XX, sea el siglo XVI, tenemos que irnos a la mentalidad de la época. Aquí tenemos que remontarnos a la mentalidad de la época del siglo XIX, del siglo XX. En el siglo XX, después de la Revolución, viene algo muy interesante. Llegan los grandes protagonistas de este momento de la etapa de la historia, de la primera etapa. Lo que llamamos los sonorenses, que Adolfo de la Huerta, que llega a ser, después de Victoriano Huerta, reconocido como un presidente interino. Después Álvaro Obregón, presidente Álvaro Obregón, después Plutarco Elías Calles, que inaugura una etapa en la que las Iglesia-Estado vivió momentos muy ambivalentes, muy difíciles en esa etapa de la historia. Por eso vemos que Álvaro Obregón, ¿cuál fue el acontecimiento del presidente Álvaro Obregón? Que después de Álvaro de la Huerta queda como presidente el general Álvaro Obregón. Él empleó dos momentos para entender así la guerra cristera. ¿Qué pasó? Fortalecer los estados de la República, el poderío de las organizaciones obreras y campesinas que significaba un gran poder político. Por eso vamos a ver el caso de Chiapas, el caso de Tabasco, donde el gobernador de allí precisamente fue exigiendo que los sacerdotes de ese momento se casaran para poder ejercer el acto público, y también destruyó todos los templos católicos. Otro segundo momento fue seguir una política tortuosa para conocer a fondo la fuerza real de los católicos. Te voy a provocar para conocer el católico cómo va a responder. Es previsión del futuro. En esta parte, los obispos, al ver la actitud del presidente Álvaro Obregón, también ellos tuvieron que actuar. La jerarquía católica de aquel tiempo tuvo que actuar. También la iglesia buscó el fortalecimiento. ¿Cómo actuó la iglesia? Bueno, la educación de los católicos, alimentar las organizaciones laicales, especialmente la Acción Católica, que fue de adultos y de jóvenes, cómo poder organizar para responder a este momento muy difícil. Los obispos empezaron a promover el favor católico, organizar congresos eucarísticos, congresos agrícolas, semanas sociales, festividades religiosas, porque había una influencia muy social que había implementado el Papa León XIII, donde decía que
la parte social de los católicos era muy importante. Por ejemplo, una propuesta de la Iglesia Católica del Papa León XIII fue que los trabajadores debían de trabajar 8 horas al día. Eso fue una propuesta de la Iglesia, 8 horas al día. También que había derecho al trabajo, había derecho a la vivienda, a la salud, a los sindicatos. El Papa León XIII fue muy claro en eso y será muy bueno leer la Rerum Novarum, donde nos platica eso el Papa, los derechos de la Iglesia, los derechos de los ciudadanos que tienen ante el Estado. Muy interesante esta parte, porque a veces hay prejuicio como que la Iglesia solamente nos invita a rezar cuando tiene que ver rezar y un compromiso ciudadano. Los obispos, en revisión de futuro, también la Iglesia buscó el fortalecimiento de los fieles, decíamos, organizar a través de esto la formación de los laicos, de los católicos, cómo responder a esto. ¿Qué pasó mientras el periodo del presidente Álvaro Obregón, cuando fue presidente? En estos momentos, en la primera etapa, que fue el 18 de enero de 1921, fue el primer acto religioso bajo la presidencia de Álvaro Obregón. Más de 20,000 fieles asistieron en Guadalajara para la coronación de la Virgen de Zapopan, donde después el presidente tuvo reacciones, el gobierno tuvo reacciones a aquella expresión de fe. También el 12 de mayo de 1921, obreros procomunistas subieron al torre de Catedral de Morelia e izaron la bandera rosirroja, donde parecía el martillo y la bandera rosirroja, y provocando a los católicos, donde los católicos responden a una manifestación, y aquel día fueron 50,000 muertos, donde el gobierno de Álvaro Obregón culpó a los católicos fanáticos de haber provocado esto. El 14 de noviembre de 1921 se puso una bomba en el altar de la Virgen de Guadalupe, en su santuario de la Ciudad de México, donde las investigaciones vieron muy claramente que esto venía de la Secretaría de Gobernación. En aquel tiempo el secretario de Gobernación era Plutarco Elías Calles, que después fue presidente. Eso está comprobado en los archivos, en los expedientes. El 11 de enero del 93 se bendijo la primera piedra del Monumento Nacional de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Simplemente este hecho de haber bendecido una piedra y de haber relaciones Iglesia-Estado con el Vaticano, se perdieron las relaciones porque el presidente, en el momento en que Ernesto Filippi, que era el delegado apostólico, bendijo aquella piedra, en ese momento fue expulsado del país porque no estaba permitido que un extranjero viniera a exponer una fe. Muy importante esa parte. En aquel momento participaron más de 50,000 feligreses participaron en el acto de la bendición del Cerro del Cubilete. Esto fue en el periodo del presidente Álvaro Obregón, que él se proclamó no persecución, pero que en el fondo sí hubo. Y ahí la historia nos va diciendo, sobre todo Yel Meyer, que son los tratados más serios, seculares, que nos habla que sí hubo dolo en esta parte, en el que a la sorda está provocando a la Iglesia Católica que reaccionara, especialmente a los laicos, para poder justificar las acciones que el Estado hacía contra la Iglesia Católica. En aquel momento también, después del presidente Álvaro Obregón, viene el general Plutarco Elías Calles y la persecución religiosa hacia la Iglesia Católica. En su campaña electoral en el Teatro en el Campo de Morelia, en Michoacán, el 11 de mayo de 1924, en plena campaña, hay la expresión del candidato, que dice así: dicen mis enemigos que soy enemigo de las religiones y de todos los cultos, y que no respeto las creencias religiosas. Yo soy un liberal de espíritu amplio, que dentro de mi cerebro me explico todas las creencias y las justifico, porque las considero buenas por el programa moral que encierran. Yo soy enemigo de la casa sacerdotal, del cura integrante, del cura explotador. Digo, qué bueno que se expresa de esta manera, pero no es el contexto de México. Hay anécdotas donde los campesinos de aquel tiempo, después de la revolución, iban con el sacerdote y le decían: oiga, padrecito, el gobierno dice que el clero es malo, que tenemos que matar al clero. ¿Quién es el clero, padrecito? ¿Quién es el clero para matarlo? ¿Qué nos da a entender esas expresiones?
que les inculcaban que el clero era malo, pero que el campesino, la gente humilde, sencilla, solamente conocía al sacerdote que los entendía, que los comprendía, que estaba allí, iba a sus casas, que comía en sus casas. Al clero no lo conocían, no se ven qué era el clero, solamente sabían quién era el padrecito, que era el que los acompañaba, que los ayudaba, que los consolaba, que los auxiliaba. Es una anécdota muy interesante que aparece en la historia, porque esto que dice el candidato en ese momento es anacrónico, no está en el contexto de la historia. Esto es una confrontación. Por eso el obispo José Manríquez y Zárate, en su carta pastoral del 6 de marzo de 1906, él detecta esto y lo denuncia. Dice, la intención del gobierno es acabar de una vez para siempre la religión católica en México. Por eso hay actas donde dicen que, donde las declaraciones del presidente Calles dice, mi enemigo número 1 es Jesucristo, lo voy a acabar. Eso hay actas en el cual el presidente Calles dice así abiertamente, mi enemigo número 1 es Jesucristo y lo voy a acabar. Bueno, esa es la historia. La ley Calles, ¿en qué consiste cuando ya el presidente llega a ser, Plutarco Elías Calles llega a ser presidente de México? La ley Calles, donde él quiere reformar, quiere descatolizar México y quiere imponer una sola iglesia, la iglesia mexicana, la iglesia católica apostólica mexicana, donde solamente el único que gobierna es el presidente, como lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVI con Enrique VIII, donde el Papa ya no tenga incidencia, quien sea, no tenga incidencia en la iglesia de México, sino el que determina los obispos, los sacerdotes, la acción pastoral y la obediencia es el presidente de México. Como lo que pasa hoy en China, la iglesia católica abierta, la iglesia solamente depende del ministro de China. Él determina que tiene que enseñar la Biblia, cómo la debe de interpretar y la obediencia china. Y están los obispos clandestinos, en figura del Papa Francisco, que no tiene que ver con la iglesia que se proclama China y que está, la iglesia nacional en China. Así el presidente Plutarco Elías Calles, en aquel tiempo él quiso hacer una iglesia nacional. Bueno, ahorita lo vamos a ver. La ley Calles y el Código Penal. Decreta el 14 de junio de 1926 y se pondría en práctica el 31 del mismo mes. ¿Qué consiste esta ley Calles? Primero, los sacerdotes a los que se les permite ejercer como tales deben ser mexicanos, no extranjeros. Queda prohibido celebrar actos de culto en el exterior del templo. Solamente en el templo tiene que ver. Toda educación, incluso la impartida en la escuela particular, debe ser laica, sin Dios. Sin Dios. Los sacerdotes no pueden dirigir escuelas, solamente tienen que ser gente secular. Se prohíbe emitir votos religiosos de monjitas, de hombres y mujeres, no puede haber. Se disuelve toda comunidad religiosa, si hay congregaciones se disuelve, como las hubo. Se disolvieron congregaciones religiosas y el Estado tomó posesión de los conventos que había en aquel momento. Se prohíbe vestir de hábito religioso y distintivo. No puedes usar sotana o bien una multa, tienes que pagarla. Se encarcela al sacerdote que diga que los artículos de la Constitución no obligan en conciencia. Si alguien estaba en contra de las Calles, tenía que ir a la cárcel, tenía que obedecer lo que el Estado decía, lo que el presidente decía. Se prohíbe a los sacerdotes criticar en público las leyes. Tenías que guardar silencio, que no estabas de acuerdo a lo que el presidente decía. Se suprime la libertad de prensa religiosa. Todo lo que hable de religión está prohibido, solamente se admite lo que el Estado diga. Todos los templos pasan a ser propiedad de la nación, que esto fue hasta 1992 con el presidente Salinas de Gortari. Hasta la actualidad, todos los edificios antes de 1992 pertenecen a la nación. Por eso cuando dicen la iglesia es rica, nos da risa, porque la iglesia, todos los bienes pertenecen al Estado, no son propiedad de la iglesia, son propiedad de la nación. El Catedral de Calle Segunda, el seminario, los templos que son construidos después de 92 son propiedad de la nación y el gobierno dice a quién religión, denominación los administra. La mayoría somos católicos, por eso concede que la religión católica administre estos templos.
Todas las casas de los obispos, curas, colegios, seminarios, conventos pasan a ser de la nación. En aquel tiempo, todo lo que era, por ejemplo, en Aguascalientes, la Casa de la Cultura era un seminario, el gobierno confiscó. Después se hizo el seminario en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Se hizo un seminario que nunca se estrenó, el presidente lo confiscó. Se hizo otro seminario, que es el actual de ahora, pero todo aquello que la iglesia hiciera con los fieles se confiscaba porque la iglesia no podía tener propiedades, ni dirigir propiedades, ni heredar propiedades. No se construye ningún templo sin autorización del gobierno. Bueno, esto no podía hacer ninguna capilla, nada, sin la autorización del gobierno. E inclusive, en la actualidad ha habido gobiernos, algunos estados, que han destruido templos con esta autoridad porque dicen son propiedad de la nación y han destruido templos como la Ciudad de México. Ha habido templos del siglo XVII que se han destruido con toda la autoridad del gobierno porque ellos justifican que no son propiedad de la iglesia, son propiedad de la nación y como yo, como representante y autoridad civil, tengo la autoridad de destruir lo que quiera. Ya se dio el caso de destruir templos en la Ciudad de México, un patrimonio nacional, cultural, artístico del siglo XVI, del siglo XVII, pero simplemente por ser templos católicos se han destruido. A esta reacción, la Carta Pastoral Colectiva de los Obispos fue una reacción. Los obispos reaccionaron cuando viene la ley Calles y que dice esto tiene que cambiar. Nada de catolicismo y los sacerdotes tienen que someterse. Los obispos de México reaccionan hacia una libertad religiosa, no privilegios. No es lo mismo privilegios que derechos. Hay que confundir porque a veces la historia dice los privilegios de la iglesia, los privilegios de los laicos. No es lo mismo privilegios que derechos. Aquí son derechos. Y a veces el Estado manipula muchas historias diciendo privilegios. No, hay derechos que como al haber nacido en el mundo, haber nacido, tienes derecho a una patria, tienes derecho a una vivienda, tienes derecho a salud, tienes derecho a educación, tienes derecho a una religión. Eso no son privilegios, son derechos por haber nacido donde hayas nacido en Pakistán, en China, en Europa, en México, en cualquier país, son derechos, no privilegios, no confundamos. Porque a veces se manipula la historia y dicen, son privilegios. No son privilegios, son derechos. Los derechos se defienden porque tienes derecho a una vivienda, a salud, a educación, tienes derecho a trabajo, tienes derecho a gozar de lo que el mundo te ofrece. Son derechos, no privilegios. Entonces, de repente hablan de privilegios. No son privilegios, son derechos. Aquí los obispos defendieron la libertad religiosa, independientemente de la religión que fueras. El que tengas una libertad de creer es un derecho, no es un privilegio. Es un derecho que al haber nacido, tú tienes derecho a creer lo que tú quieras. Tú puedes ser católico, puedes ser evangélico, puedes ser pentecostal, puedes ser luterano, puedes ser mormón. Es un derecho que tú tienes, no es un privilegio que el Estado no tiene por qué dártelo. Ese es un privilegio que tú tienes porque has nacido, estás en este mundo y tienes derecho a ello. Bueno, en ese derecho, los obispos crean una carta pastoral en 1926, donde son muy claros. Y que aquí los obispos dicen, ante la humanidad civilizada, ante la patria, porque eran patrióticos, y ante la historia, porque estamos juzgando hace 90 años que pasó esto, protestamos ante ese decreto contando con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el presidente Calles había sofocado la libertad religiosa. Más allá de la Iglesia Católica, esto lo entendieron muy bien los intelectuales del momento, los empresarios del momento, la gente pensante del momento. Esto está coaccionando la libertad religiosa. La libertad religiosa va más allá de la Iglesia Católica, o pentecostal, o mormona, o testigo de Jehová, o budista, va más allá. La libertad religiosa es un derecho que tú tienes de ejercer, ahora en la actualidad. Es un derecho que tú tienes. No te lo da la Constitución,
te lo da el estar aquí en este mundo. Tienes tus propios derechos como igual tus propias obligaciones. Los obispos buscan un diálogo al ver que el gobierno ve en este momento de la historia, ¿verdad? El gobierno que firma en 1926, que firman los obispos, donde el gobierno dice que hasta el 31 de julio se van a cerrar los templos y los obispos tienen que someterse. La iglesia busca un diálogo, los obispos sí buscaron un diálogo. El 1 de septiembre de 1996 se abrieron las sesiones de la Cámara de Diputados donde ellos acuden para pedir que estas leyes son injustas, no por buscar privilegios para la Iglesia Católica, no, es buscar la libertad religiosa, que es un derecho humano. Pero la Cámara no quiso entender eso. La Cámara de Diputados en aquel momento echó a la basura la petición de los obispos de aquel momento, que fue precisamente José Leopoldo Díaz y Barreto, y que fue José Mora del Río. Fueron aquellos obispos que van y llevan aquellos documentos, aquel memorándum, donde piden a los obispos observen estas leyes, atenta contra la libertad religiosa, más allá de la Iglesia Católica, atenta contra la libertad religiosa. ¿Qué hicieron los diputados de aquel tiempo? No escucharon. Esa búsqueda de diálogo el 1 de septiembre, los obispos apelan el artículo 8 de la Constitución, donde todo ciudadano tiene derecho a apelar a aquello que no esté de acuerdo. Pero bueno, ¿cuál fue la respuesta de los diputados? ¿Cuál fue la respuesta? Ellos rápidamente responden a esto el 21 de septiembre de aquel año. Por consiguiente, no podían presentar petición alguna al Congreso, ya que la facultad concede el artículo 8 constitucional solo a los ciudadanos. En aquel momento era el artículo 37 de la Constitución. Si alguien se ordenaba sacerdote católico, perdía la ciudadanía mexicana. Era ciudadano del Vaticano, pero no de México. Obispos, sacerdotes, el momento que tú se ordenaba a alguien, ya no eras mexicano. Entonces, tu petición no puede ser escuchada porque tú ya no eres mexicano. Te ordenaste sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes en aquel momento eran ciudadanos de segunda. Eran ciudadanos de segunda. No había derechos. No había derechos. Por eso encontramos muchos sacerdotes de aquel momento, que ahora son mayores, donde terminaron preparatoria, donde en quinto de primaria entraron al seminario, hasta ahí se quedaron. Hasta sexto, ahí se quedaron. Por ejemplo, hay sacerdotes que terminaron preparatoria y luego fueron al seminario, estudiaron filosofía, teología, fueron a Roma, hicieron licenciatura, hicieron un doctorado, hicieron el segundo doctorado. Eso no cuenta porque tú, el haber sido sacerdote, eres considerado un ciudadano de segunda hasta la actualidad. Hasta la actualidad eres ciudadano de segunda porque tú no estudiaste en México, estudiaste en la religión católica, entonces no te reconocemos tus estudios y te quedaste hasta donde tú estudiaste tus estudios civiles. Si estudiaste primaria, eres un alumno de primaria. Si estudiaste preparatoria, eres un alumno de preparatoria. Eso está vigente hasta la actualidad. ¿Verdad? Hay muchos que han estudiado preparatoria, se fueron al seminario, hicieron licenciatura de filosofía adentro, teología, hicieron una especialidad en Roma, o en México, o en Medellín. Eso no cuenta porque el Estado no reconoce esos estudios, por lo tanto, eres ciudadano de segunda hasta la actualidad. Aunque han cambiado muchas leyes, pero sigue siendo hasta. Además, en aquel momento se apeló ese artículo. Entonces, cuando el obispo de Tabasco, José Mora del Río, arzobispo de México, presentan la protesta, dicen, ustedes no pueden protestar porque no son ciudadanos mexicanos, perdieron la ciudadanía mexicana al ser ordenados sacerdotes, no son mexicanos, por lo tanto, a uno que no es mexicano, no lo podemos escuchar. La propuesta de ustedes va a la basura, no se escucha. Y eso fue la mentalidad de los años 20. Bueno, entonces, ¿qué hacen los obispos? No, más que los obispos, ¿qué hacen los católicos? Los católicos dicen, no, los obispos no son escuchados,
porque no son considerados ciudadanos mexicanos y son ciudadanos de segunda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que sí, nosotros somos católicos. Bueno, fundan lo que se llamó en aquel momento la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Uno de los grandes líderes, no lo pongo aquí, pero fue Anacleto González Flores, que fue mártir. Anacleto González Flores fue un maestro, fue un abogado de vocación, fue maestro, fue uno de los promotores de la Liga. Él dice, tenemos que luchar por la libertad religiosa. El 14 de marzo de 1925, sin que intervinieran directamente la autoridad de los obispos o la eclesiástica, se funda la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. En esto no tuvieron que ver los obispos. Los laicos, la gente católica responde a esto. Esto es algo inaudito, porque nunca ha pasado en la historia de la Iglesia Católica, donde antes defendían los obispos, los sacerdotes. De aquí fue los católicos. Ellos dijeron, tenemos que defender nuestra fe. Por eso nace esta Liga Defensora. Cuando el memorando de los obispos fue rechazado, bueno, la Liga dice, bueno, fue rechazado los obispos porque ellos ya no son mexicanos, no son considerados mexicanos, no tienen ciudadanía mexicana, la perdieron por el simple hecho de sacerdotes. Bueno, nosotros sí somos ciudadanos mexicanos. Meten un memorando que también fue rechazado. Entonces, Anacleto González Flores, que se llamó el Gandhi mexicano, vean la historia, el Gandhi mexicano, porque luchó y lo hizo en paz, sin violencia, sin manifestación violencia, convoca para que se haga aquel boicot muy conocido, que fue y manda la circular el 14 de julio del 96, cuando ya el 31 venía el cierre de los templos. Se quiso prever, no cerrar los templos. Vamos a presionar al gobierno para que no se cierren los templos. Vamos a presionar al gobierno para que no entre la ley Calles. Entonces, ¿cuál fue la iniciativa de la Liga? Y que un protagonista muy importante que no aparece aquí en los apuntes fue precisamente Anacleto González Flores. Los católicos llamaron y convocaron el boicot. Se mandó esta circular el 14 de julio a nivel nacional. ¿En qué consistía? No comprar billetes de lotería, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Este caos dañó a la economía, porque era precisamente sofocar al gobierno, presionar al gobierno de Plutarco Elías Calles. Pero bueno, los empresarios católicos tampoco no estuvieron de acuerdo. Aunque eran católicos, dijeron, no, nos daña nuestra economía, son nuestros intereses. El boicot no funcionó. Era por la vía pacífica. La vía pacífica, y aquellos costó mucha sangre porque a consecuencia de este boicot, el gobierno buscó al que había sido a un líder muy importante, que fue Anacleto González Flores. Lo desmembraron, fueron y lo buscaron hasta su casa, lo desmembraron, y hasta que se desangró totalmente murió. Y le preguntaban, ¿dónde está? Porque también hubo división de los obispos, y el obispo de Guadalajara, de Jalisco, se quedó en México porque los obispos fueron expulsados de México. No podía haber obispos en México, fueron expulsados. Entonces, el obispo de Guadalajara se queda y le preguntan a Anacleto González Flores, ¿dónde está el obispo? Él no sabía, lo presionaron para que dijera dónde estaba porque querían buscar al obispo, y el obispo, él no sabía. Lo mataron y el obispo andaba en la sierra con su gente, con sus laicos, sirviendo a la comunidad. Muy interesante esta historia, y creo que es una historia que debe de recuperarse porque no es a veces la oficial. La jerarquía católica ante la resistencia armada, el movimiento cristero fue una propuesta desesperada de los católicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué entró la ley Calles? Los obispos ante esta ley Calles, una propuesta ante el Papa Pío XI, le dio permiso de cerrar los templos. Fue una propuesta. Bueno, ya hicimos el boicot. Juntamos 2 millones de firmas para que el gobierno, los diputados apoyen, que los mexicanos como ciudadanos no estén de acuerdo con esta ley, la ley Calles. Son 2 millones de firmas. Entonces, 2 millones de firmas son muy significativos. Los diputados dijeron, no, ¿saben qué? Esto va a la basura. Bueno, entonces los católicos dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El gobierno no nos escucha. El Estado no nos escucha. ¿Qué hacemos? Esto hizo que ellos mismos, más allá del Estado, más allá de los obispos, porque esto no fue organización de los obispos,
Los mismos católicos se organizan ante estas leyes injustas que atentaban contra la libertad religiosa que había hecho el presidente Plutarco Elías Calles y promueven precisamente lo que se llamó los cristeros. Aun cuando todos, prelados, sacerdotes, estaban de acuerdo en resistir a las leyes contra la libertad religiosa y de la iglesia, tenían diversas posiciones porque no todos estaban de acuerdo con las armas. Hay unos que decían, no, el diálogo. Otros decían, bueno, sí, pero ante una ley injusta, moralmente, teológicamente, pues tienes que levantarte la arma ante una ley injusta. Eso creo que nadie lo discute porque todos estamos de acuerdo. Ante la injusticia, ante el pisoteo de los derechos humanos, tienes que defenderte como sea. Y en aquel momento surge ese debate. En el 1995, antes de que se cerraran los templos, el presidente Calles tuvo una idea con el apoyo de la Confederación Regional de Obreros, que era en aquel tiempo Luis Morones, no lo tengo aquí, pero Luis Morones, precisamente la CROM, que es el apoyo de la Confederación Regional de Obrera Campesina, creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. ¿Cómo podemos atacar a la Iglesia Católica? Fundando una Iglesia Católica en México, fundando una Iglesia Católica que se llama Iglesia Católica Apostólica Mexicana, donde yo, el presidente, sea el jefe, como lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, la jefe suprema de la Iglesia es la reina, no es el arzobispo de Canterbury, es la reina. Entonces el presidente dice, bueno, ya está la historia. Vamos a hacer una iglesia católica, apostólica, una católica, apostólica, mexicana, donde yo, el gobierno, presidente, donde el gobierno sea el jefe supremo de la iglesia. ¿Qué pasó? Los obispos no iban a aceptar esto, no lo iban a aceptar por el evangelio, por lo que dijo Jesús, no lo iban a aceptar y no lo aceptaron. ¿Quién se prestó a este juego con el Estado? Con José Morones, un sacerdote católico, José Joaquín Pérez Burtán, que él mismo se autodenominó patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana y se denominó primer papa mexicano. Tuvimos un papa mexicano que fue precisamente José Joaquín Pérez Burtán, fundado por la CROM, que después él mismo se arrepiente, se confiesa y muere reconciliado con la Iglesia Católica porque sabe que lo que hizo no era la verdad. Interesante estos datos, interesante. El 4 de febrero del 26, el periódico Universal publicó una protesta que había declarado Monseñor José Moray del Río. 9 años antes, después de la Revolución. Fíjese que muy interesante esto, porque ¿qué papel tuvo la prensa en aquel momento? En aquel momento, dice el obispo, la protesta que los pelados mexicanos conformamos contra la Constitución, esto fue 9 años antes de que resultara la persecución. El episcopado, clero y católico no reconocemos y combatimos el artículo 5, 3, 27 y 130 de la Constitución. Este criterio no podemos por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra religión. Los obispos tienen muy claro en aquel momento que la libertad religiosa estaba siendo atentada. La libertad, no la Iglesia Católica. Más allá de la Iglesia Católica era la libertad religiosa. No solamente derecho al culto como tenemos hoy. Hoy hay derecho al culto. Hoy no hay libertad religiosa, hay derecho al culto. Libertad religiosa es otra cosa, que ya en un momento, si me invitan, hablaremos de libertad religiosa, y otra cosa es libertad de culto, libertad religiosa. Porque también ahora muchos aparecen en la televisión hablando de religiones cuando realmente no se tiene el conocimiento de lo que es una religión, sea budista, sea judía, sea anglicana, sea católica, sea lo que sea. De repente hay opiniones que no coinciden con su historia. Solamente lanzan el morbo y no coincide con su historia. Bueno, entonces también así, Monseñor José Mora del Río. Esto fue una mecha, esta declaración de Monseñor fue la mecha que sirvió al presidente Calles para emprender la persecución. Esta fue la mecha. Ok. Esto fue la mecha que emprende. Ok.
Bueno, esta parte, aquí, bueno, vienen los cristeros, muy importante esto. A ver, permítame, déjame ver aquí, permítame. Un detallito ahorita de eso. Aquí es donde debimos haber previsto la musiquita de fondo, ¿no? Perdón. Interesante información, ¿no? El cómo uno la escucha ahora después que ya es adulto y como que le encuentra más sentido, ¿no? Así es que, Esto fue vamos. una parte importante, porque de aquí surgen los cristeros, que fueron aquellos laicos que a través de la Liga de la Libertad Religiosa se manifiestan y empiezan así a defender la fe. Inclusive en Zacatecas matan a un sacerdote en un municipio y entonces la gente empieza a alborotarse y Zacatecas fue la primera revuelta donde con la ley Calles empieza la persecución. Se serán templos el 31 de julio de 1926. El 1 de agosto ya comienza esta revuelta y los primeros estados que comienzan a defender la fe: Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, parte de Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, la Ciudad de México y la península de Yucatán. Con el grito de viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, fue como aquellos que defendieron sus convicciones religiosas, murieron mártires. Ahora, hay que recordar, eso de los mártires viene desde el siglo I. Por eso, lo que pasó en México es algo muy original. Podemos decir único. Ni siquiera pasó en los primeros siglos del Imperio Romano. En el imperio se organizaban, murió San Pedro, San Pablo, muchos mártires. Aquí en México pasó único en la historia de la Iglesia Católica, en la historia de América Latina, que no fueron los obispos los que organizan esta revolución, no fueron los sacerdotes, fueron la gente católica la que se organizó a defender su fe. Por eso es muy importante lo que pasó. Ahora, el grupo de Sonora, que fueron Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, que quisieron imponer un gobierno, como pasó en el siglo XIX, Oaxaca, como Benito Juárez de Oaxaca, y luego Porfirio Díaz de Oaxaca. Ellos quisieron repetir esta historia moderna en el siglo XX, donde gobernaran los sonorenses, que era Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Esto provoca un levantamiento. El 14 de agosto del 26, el templo se cierra. El 31 de julio de 1926, el 14 de agosto del 26, apareció don Pedro Quintanar, que fue el primero que empezó a luchar por la libertad religiosa. Algo muy interesante, ya me quedan pocos minutos. En esta libertad religiosa, los cristeros, que eran gente sencilla, gente de campo, había también intelectuales, había empresarios que apoyaban, había dos niveles: la gente urbana, que eran gente de empresarios intelectuales, la gente rural, campesina. En aquel momento, bueno, pues no había una cultura como hoy, no la había, no existía, porque el gobierno pues no promovía la cultura como hoy se promueve. Entonces había dos niveles: la gente rural, la gente urbana. La gente rural conseguía bienhechores, patrocinadores. La gente rural era la que luchaba, la que estaba allí de muy buena intención. Que estos eran los cristeros. Entonces, los cristeros eran gente muy piadosa, muy religiosa. Había una espiritualidad muy profunda en ellos. No eran revoltosos como nos cuenta la historia. Bueno, en esta etapa de la historia, en esta etapa. Inclusive, ellos se levantaban temprano, tenían su misa clandestinamente con sacerdotes. En aquel momento los sacerdotes se escondían, las misas eran escondidas en casas. Murieron muchos mártires, que en el año 2000, el 25 de mayo del año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó muchos santos que murieron mártires, que no usaron las armas. Una vez que los cristeros
que surge así del pueblo campesino, del pueblo humilde, sencillo, no organizado. Ellos solamente defendían su fe. Contrataron a un general que no era católico, que era agnóstico, que era Enrique Gorostieta, que era de Nuevo León, que era allá del norte. Lo contratan para que organice a todos ellos. Y General Gorostieta, él le pagaban porque organizara todo el ejército cristero. Cuando vio, dijo, esta lucha es por la verdad, esta lucha es por la libertad, no me paguen, porque esta lucha es honesta. Estamos luchando por la libertad, por un derecho humano que es la libertad religiosa. Desde entonces, después de pagarle un sueldo mensual, el general Enrique Gorostieta ya no quiso que le pagara nada, porque vio que aquel derecho era un derecho humano. No estaba defendiendo un derecho católico, estaba defendiendo un derecho humano, la libertad religiosa, el derecho al ser humano a creer en lo que quiera y que el Estado no tenía que determinar en qué creer. Ese era un derecho humano. Eso fue por lo que luchó Enrique Gorostieta, el cual dirigió el ejército cristero. Muy interesante. Él vive una conversión en su vida, se hace católico por convicción, por testimonio de muchos católicos que defendían en aquel momento su fe. Un momento llega cristeros colgados en Guadalajara. Veamos, muchos cristeros, iba a presentar un video que ya no me da tiempo, ya en otro momento, ver todo lo que pasó. También en 1928 vienen las elecciones, ya sale Plutarco Elías Calles, gana Álvaro Obregón la candidatura, y como candidato lo matan precisamente León Torá. Es un católico que él pensaba en su pensamiento que al morir el presidente ya no iba a haber persecución religiosa, México ya iba a estar en paz. Dicen los historiadores, no sé si sea verdad, si es cierto, pero que en el pensamiento de Álvaro Obregón ya era hacer las paces con la iglesia para que ya no hubiera esa persecución religiosa. Entonces Álvaro Obregón vivió un primer atentado donde perdió la mano, y el segundo fue que murió por León Torá. León Torá acusó a la madre Conchita, que había sido la intelectual. Bueno, esa es otra historia que ya en un momento se me invita, con mucho gusto. El ejército cristiano de que fue conformado de veteranos revolucionarios, expartidistas de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata era católico y él era muy respetuoso de la Iglesia Católica. No así Francisco Villa, era otra mentalidad. El reclutamiento, bueno, se reclutaban, así pues aquellos provenientes del campo constituían aliados civiles y los soldados principalmente, mientras que los de la ciudad se encargaban de la organización, la propaganda y las provisiones principalmente. Los de rural pues se encargaban de estar al frente de esa lucha. Las mujeres, hubo 25,000 mujeres, brigadas feministas que lucharon, y lo vemos en los libros de Jen Mayer. Esto les recomiendo mucho. Iglesia y Religión en el siglo XIX y XX, Jen Mayer, que son 3 tomos, Ugarte, Casilla Gutiérrez, Mariano Cuevas, y hay muchos historiadores que nos hablan de esto que les acabo de compartir, para que ustedes vean a las fuentes de lo que aquello va viendo. En la geografía y ubicación, bueno, pues ya los conocemos, precisamente Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Durango, Guerrero, Oaxaca, México, Puebla, hasta que se acabe esto. Los jefes cristeros, uno de los grandes jefes cristeros, bueno, Enrique Gómez. Yo lo pongo aquí. Hay otros jefes cristeros, pero el que todo fue Enrique Gómez Tieta, y lo vemos también allí en la película La Cristiada, que se puede ver. Después de allí, para cerrar esto, vienen las negociaciones. Los obispos vieron que esto ya no podía seguir. Esto fue no de ellos, fue de los laicos. El gobierno, en los tiempos de Portes Gil, hay unos acuerdos en el cual el gobierno dice, bueno, ya ustedes, ya me comprometo, ya no persecución, no educación socialista, y la iglesia dice, nosotros nos comprometemos a que guardar la distancia con ustedes. Acuerdos, que ahí hay un autor que dice acuerdos se pueden llamar, porque el gobierno no respetó los acuerdos, ya que Portes Gil y los sucesores, Pascual Rubia, que yo sé que ellos no respetaban los acuerdos. Al no respetar los acuerdos, los cristeros se sintieron traicionados. La liga se sintió traicionada por los obispos que lucharon. Hubo muertos y de repente los obispos aparecen negociando con el gobierno. Los obispos ya no quieren muertes, ya no quieren violencia. El gobierno también busca la paz, la reconciliación. Pero el gobierno
no cumplió con los acuerdos que se habían, como no fueron firmados, como fueron acuerdos de palabra, ya no cumplió. Y el gobierno se olvidó, ya no cumplió. Esto es algo muy interesante en la historia. Por eso los cristeros se sintieron traicionados de los obispos, guardaron su distancia de los obispos en los acuerdos del 21 de julio de 1926, que hubo amnistía para aquellos que deportaban las armas, de los cuales 50 que se habían levantado, 14,000 deportaron las armas. Por eso a muchos de ellos siguieron con la lucha y fueron cristeros revoltosos que la iglesia ya no reconoció, que les pidió que regresaran las armas. Y luego viene la segunda cristiada, que terminó en 1937 siendo presidente Lázaro Cárdenas. Hubo muchos muertos. El último muerto, mártir por la fe católica, fue Pedro, el padre Pedro, de Chihuahua, el cual lo agarran de las manos, le dan a su caballo, pasa por una nopalera, le sacan el ojo, muere mártir. Fue el último de los mártires, ¿verdad? Precisamente. Entonces, en este tiempo había que entregar conventos, seminarios, había que entregar todo al Estado. En ese tiempo la iglesia todo perdió, hasta que el Estado le concedió ciertos templos. Por eso vemos templos antiguos, no son de la iglesia católica, no son, a veces la gente confunde muchas cosas. Por ejemplo, la calle Segunda Catedral no es de la iglesia católica, es propiedad del Estado. Siendo mayoría los católicos, el Estado le presta el templo para que allí vayan. Entonces, la iglesia tiene la obligación de velar, cuidar. Si va a ser un cambio arquitectónico, tiene que avisar al gobierno para que el gobierno autorice aquel cambio de la torre, de la barda, pintar, arreglar la luz. Entonces, así estamos hasta ahora. En esta parte, ¿qué tuvo la prensa católica? El Excelsior se opuso, apoyó muy fuertemente la postura de los cristeros, diciendo que injustamente no habían sido escuchados. La iglesia católica, el jerarca católico había tomado la negociación sin tomar en cuenta el diálogo con los que habían luchado abajo. La iglesia buscando la paz, la jerarquía católica buscando la paz y ya no tener más muertos, actuó de buena fe. Se sintieron traicionados porque realmente el gobierno no cumplió lo que había prometido a los obispos. No se cumplió. Y los obispos, y por eso fueron tachados en ese momento, porque los laicos vieron pues que justamente estaban a punto de ganar. Vemos a Jan Meyer. Jan Meyer dice que los cristeros estuvieron a punto de ganar al gobierno, estuvieron a punto de ganar cuando vienen las negociaciones. Entonces perdió los cristeros. Perdieron porque los obispos negociaron y a los cristeros no les dio tiempo de ganar ciertos municipios, ciertos estados que ya estaban conquistados por ellos. Por eso se llaman acuerdos, si acuerdos se puede llamar, porque Monroe, que fue embajador de México, fue el gran negociador y a Estados Unidos le convenía porque veían las negociaciones del petróleo, aunque Lázaro Cárdenas nombra que el petróleo es propiedad de la nación, bueno, vieron muchísimas cosas oscuras que allí no se vieron. Por eso ahí vemos cuál era el grito de los cristeros: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Siempre. El grito de todos los mártires. El Papa Juan Pablo II canonizó 23 mártires. El último mártir cristero fue un adolescente de 14 años, José Luis Sánchez del Río, fue el último mártir cristero. Hay más mártires, por ejemplo, en Zacatecas, cuando mataron en Chiquihuite, mataron al párroco de allí, en protesta, el presidente municipal de allí, tuvo protesta, también lo mataron. Hubo soldados que no estuvieron de acuerdo, también los mataron, son mártires. Y hubo, bueno, el padre Nieves, cuando ayer el padre Nieves lo matan, el pueblo se pone en protesta porque no había injusticia y el mismo pueblo fue respondiendo. Esto es algo atípico en América Latina y en el mundo. Nunca se había dado en la historia de la iglesia que los laicos defendieran su fe, no los obispos ni los sacerdotes. Esto fue una organización de los laicos que defendieron su fe, defendieron la libertad religiosa, no los obispos. No son los obispos que promueven la violencia, no son los obispos que promueven la guerra, no son los obispos que se levantan los católicos en armas. Esto fue los católicos. Eso ha hecho que en México fuera muy fuerte la iglesia católica porque fueron los laicos
la gente, el pueblo que quiso defender su libertad religiosa. Aunque hoy los tachamos de fanáticos, no eran fanáticos, no era gente fanática. Eso es a veces de mala intención juzgar que era gente fanática. La libertad religiosa es un derecho tuyo, mío, de todos, en lo que tú quieras creer. Es un derecho que lo vieron Anacleto González Flores en 1920, que lo vieron los cristeros, que es un derecho. No es un privilegio, no es un privilegio. Que es un privilegio de lo que tú creas, no lo es. No es un privilegio que tengas casa, que tengas derecho a salud, que tengas derecho a trabajo, que tengas derecho a vivienda, que tengas derecho a todo. No es un privilegio, es un derecho. Y ese fue el derecho que defendieron en aquel momento la gente que creyó en su fe. Un derecho, ellos defendieron un derecho a la libertad religiosa. Independientemente de la religión que fueras, es un derecho a creer. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Me había comentado que traía usted, no sé si todavía lo tenga, una semblanza fotográfica que quería compartir o siempre no. Sí, pero es un poquito larga. Ah, ok. Larga, pero sí puedo compartir. Ustedes me permiten nada más así. Son 11 minutos. De estas, no es mía la sección fotográfica, Jan Meyer es uno de los grandes historiadores. Él fue un joven comunista de Francia. Alguien le metió la idea de que en México había pasado un fenómeno muy interesante, que había sido un ataque contra la iglesia. Viene, estudia, es algo que ni el gobierno quiere saber, ni la iglesia católica quieren saber, porque es algo doloroso para la iglesia y es algo muy doloroso, no doloroso, pero que el gobierno no quería exponer. Pero aquí está, ¿verdad? Vemos la prensa en un momento, que fue lo que vivió, ¿verdad? Viva de Cristo Rey, la manera de los cristeros, cómo se levantan, gente muy importante en otro momento, campesinos, y no todo, a veces los tachamos de gente ignorante, que era gente ignorante, fanática, no es cierto. Aquí está un sacerdote que lo matan, precisamente por el ministerio, Julio Álvarez, cura de Mechocanejo. Yo lo estuve allí, conocí allí su martirio, conocí su templo, su vida, estuve muy cerca allí de él. Algunos cristeros, ¿verdad?, que se levantan, el general Gorostieta, que fue el que era agnóstico y vio un derecho, libertad de culto, dice él. Anacleto González Flores, su funeral, él fue uno de los ideólogos del boicot, pero pacífico, que le llamaron el Gandhi mexicano, porque su lucha era pacífica. Que el gobierno se concientizara que la libertad religiosa era fundamental en el pueblo mexicano, que no se abusara, que hubiera una libertad. Entonces ahí vemos algunos en aquel momento vestidos de civiles, los obispos, Pascual Díaz, el obispo Pascual, general Lauro Rocha, hubo generales federales que se convirtieron al ver una lucha injusta, una lucha realmente injusta. El gobierno reconoce que tiene las armas, la iglesia dice, pues tengo la gente. Indirectamente, ¿verdad? Eso fue indirectamente. La bomba en la Basílica de Guadalupe en 1921, ¿verdad? Que el presidente Álvaro Obregón sabe que de la Secretaría de Gobernación salió esta bomba, ponerla para destruir la basílica, más que toda la imagen de la Virgen, no fue posible. Un Cristo que ahí se dobló, que ahí está en exposición de la Basílica actual de Guadalupe. Presidente Plutarco Elías Calles, muy anticlerical, la masonería, aquello. Álvaro Obregón, ahí está la persona más anciana, José Mayor, murió en 1928, en exilio, en San Antonio, Texas. Ahí están uno de los obispos que trae la capa, el segundo, obispo de Guadalajara. Él se quedó con su pueblo, aunque hubo el destierro para todos los obispos, fueron desterrados, no había poder haber ningún obispo mexicano, y se quedó don Juan Navarrete, y se quedó el obispo de Guadalajara. Los dos se quedaron con su pueblo, con su gente, defendiendo su gente, escondiéndose en las nopaleras, escondiéndose entre las cosechas, en el campo,
que no fueran descubiertos porque eran matados. Ahí está Monroe, el tercero es Monroe, y Butáculas Calles, él es el Monroe, que fue el embajador, el que empezó las negociaciones, pero siempre todo era a favor del Estado y a favor de los intereses de Estados Unidos. Por eso hay un autor que dice, Monroe como carne, desayunó carne y cenó sangre. Ahí vemos Monroe, que fue precisamente que veía que ya no había, porque la iglesia hay que dividirla, mandando protestantes a México, para que así la Iglesia Católica no tenga predominio. Ahí están los acuerdos. Don Pascual Díaz, y ahí está también el obispo, que él es el obispo de Tabasco en ese momento, que llegó a ser suyo de México, Pascual Díaz y Barreto, otro ahí de los generales que luchaban en ese momento. Muy interesante porque se firman los acuerdos, como decía, acuerdos y acuerdos se pueden llamar porque no se respetaron. Don Leopoldo Ruiz y Flores, que es el segundo, y el cuarto es Leopoldo Díaz y Barreto, que fueron los dos obispos que llevan las negociaciones, y los vemos vestidos de civiles. Fue cuando se firmó con Portes Gil los acuerdos, esos acuerdos que fueron criticados después porque no se respetaron. Los obispos creyeron de buena fe que el gobierno iba a respetar los acuerdos, y entonces por eso los cristeros deportaron las armas. Los obispos era criticar a los cristeros después del 29, aquellos que se levantaban en armas estaban contra el gobierno, contra la iglesia. La iglesia apoyó esto porque realmente quería ya quería paz. Los cristeros siguieron, por eso escuchamos mucha gente que los cristeros eran vándalos, entraban, robaban, pero realmente fue la Segunda Guerra Cristera, no los cristeros primeros originales. Los segundos ya no fueron apoyados por la jerarquía, como igual la primera, mucho menos la segunda, ni por el Estado. Gente muy pobre, sencilla, de muchas convicciones, gente de campo, pero profundamente religiosa. Los cristeros eran a lo mejor ignorantes en letras, pero no en fe. Eran gente profundamente religiosa, conocedora de la fe. Entonces, es toda esta parte, sí es interesante porque ha habido mucha ignorancia de conocer la historia, para bien, para mal. Para bien, para mal, porque también pues, la iglesia ya no quiso saber de esta parte para ya no crear en los católicos una revuelta, no fomentar el odio o el resentimiento ante el gobierno. Y el gobierno también aprovechó esta parte para asociar, y vemos cómo degollaban a los católicos, aquel que profesaba su fe, por los federales que se llevaban en aquel tiempo. Los federales llegaron a la casa de Anaqueto González Flores, inclusive Anaqueto González Flores, ¿verdad? Que fue todo. Ahí vemos allí un escarmiento del presidente Calles, de poner en cada poste se ponía un católico muerto para que escarmentaran que no tenían que apelar al gobierno. Entonces, en las vías del tren, en todos los postes había un católico muerto, precisamente para que los católicos se escarmentaran y no siguieran con su fanatismo religioso de seguir a la Iglesia Católica. Al contrario, esto fomentó la fe más fuerte de los católicos. Ahí vemos este caminito muy famoso, el tren, y en cada poste para que los pasajeros que vieran, si te declarabas católico, ya sabía lo que te esperaba, muerte. Fue muy difícil, inclusive los primeros cristianos sufrieron persecución con Nerón, y algunos dicen que esto fue una persecución más fuerte que Nerón. En la historia de la iglesia aparece que uno de los grandes perseguidores de la iglesia fue Nerón, que mandó decapitar a San Pablo y crucificar boca abajo a San Pedro. Él fue de la Liga, en este momento, él fue el presidente de la Liga, en el cual guardó silencio. El general Gorostieta, aquí vemos el de la gabardina, fue el general Gorostieta, el que organizó todo el ejército, porque había sido general, él conocía Calles, conocía a Obregón, conocía a los carrancistas, a los zapatistas, pues había sido revolucionario de Nuevo León. La Liga lo contrata conociendo, pero él decía, un momento se le pagaba su mensualidad, y decir, él fue un sacerdote, se le llamó el segundo Francisco Villa, porque fue muy aguerrido en defender la fe, tomó las armas, fue de los pocos sacerdotes
que tomó las armas. Le llamaban Villa. Los cristeros, aquí vemos las fotografías, diferentes fotografías donde luchaban, pues, ¿verdad? Que los cristeros rurales buscaban apoyo de Estados Unidos, de los católicos de Estados Unidos, se les abastecía de algunas cosas, se les apoyaba, pero realmente pues era gente muy pobre, muy necesitada, pero con una fe muy grande, muy importante. Viene la amnistía, cuando los obispos, aquel 1929, se negocia, el que ya no más sangre, ya no quieren más sangre para el pueblo de México, se cree que deporten las armas, se cree que de 50,000 cristeros, 14,000 solamente deportaron las armas, los demás siguieron, porque no estaban convencidos de que el gobierno fuera a respetar los acuerdos, no estaban convencidos. Tacharon a los obispos de que no hubieran haber sido eso, porque los cristeros ya estaban a punto de ganar la guerra, ya estaban a punto de ganar, por eso se sintieron traicionados por los obispos, porque los obispos se adelantaron a negociar cuando ya estaba a punto de ganarse una guerra muy importante, que era la libertad religiosa para México. Viene Cortequín, Pascual Rubio y ellos, presidente Lázaro Cárdenas, que quiso instituir una educación socialista, pues que era la moda, como hoy, socialista, y los católicos también se organizan, los laicos se oponen, y el presidente pues da marcha atrás, no una educación socialista, precisamente porque todavía estaba muy sensible el levantamiento de los católicos de respetar un pueblo que 99% de los mexicanos era católico, sus leyes, su propuesta era anticatólica, cuando eran los mismos católicos que ponían su gobierno, pero no respetaban sus leyes, sus costumbres, sus tradiciones, que eran anticatólicas, como nos pasa hoy en la actualidad. Los católicos son 76% de los mexicanos, ponemos nuestros gobiernos, todo, pero no se respetan nuestras creencias, se violan nuestros derechos, se atenta contra la libertad religiosa y con nuestro voto se apoya otras creencias. Anacleto González Flores y la unción, él muere mártir, fue desmembrado de su cuerpo, entran a su casa, es desmembrado, beato, Papa Francisco lo ha nombrado patrono de los laicos, porque no es sacerdote, es una persona normal, es abogado, maestro, y lucha precisamente por esta libertad. Y vemos ahí Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, que eran de los estados donde se vivía esta parte. Vemos Anacleto González Flores, el del medio, sentados en la banda de enfrente, es el del medio, un gran laico, muy comprometido, intelectual. En la guerra cristera no eran gente ignorante, no eran gente que no pensaba. Había muchos intelectuales, aunque la historia dice lo contrario, cierto. Muchos intelectuales. Licenciado Anacleto González Flores, un gran defensor de la libertad religiosa, convencido de la libertad religiosa. Ahí, cómo se llevó a cabo sus funerales, precisamente en esto. Perdón, creo que algo pasó. Sí, parece que dejó de correr el video. Bueno, muy bien. Pues mira, muchas gracias, licenciado. Me gustaría, primero disculpar al maestro Carlos Franco Pedrosa. Tuvo ahí un problema familiar ahí importante que le impidió conectarse esta tarde para compartir la charla. Por eso, de alguna manera, también permití que se extendiera un poquito Muchas más la plática. No, al contrario, gracias a usted. Pero una disculpa ahí, la ponencia que tenía preparada. Bueno, buscaremos otro espacio en algún otro momento para poderla integrar, ya que mañana pues ya tenemos también lleno la agenda con la ponencia. Precisamente aquí nos acompaña el maestro Jesús Ortiz Figueroa, que mañana va a tener también un tema muy interesante sobre... Pero, maestro, no sé si hay una pregunta, me gustaría responder Claro. 2 preguntas nomás, y para que el doctor Figueroa siga con su tema, creo que es algo también para que no quede así como que algo expuse y quedó como un pensamiento, porque no es así. No, licenciado, es mañana la exposición del maestro Jesús Ortiz. Entonces, pero bueno, cualquier opinión que quiera hacer el maestro Ortiz, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno,
invitarlos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tuviéramos ahí un par, 2 o 3 preguntas o comentarios que quisieran hacer, con mucho gusto, adelante. Creo que todos tienen acceso a abrir su micrófono, o si lo quieren hacer por el chat, con mucho gusto yo puedo leer aquí lo que ustedes comentan y comparto la pregunta. No, pues yo quiero hacer una felicitación al licenciado, al historiador Benigno Medrano, porque fue una conferencia magistral. Se ve que domina y pues es un tema muy desconocido, porque como él lo dijo al principio, pues está fuera de, nunca se enseña. Así que es un tema desconocido de la historia de México. Y yo hoy, como decía la maestra Tere Jauregui, bueno, pues nos permitió enterarnos de estas cosas tan interesantes y del heroísmo del pueblo mexicano. Muchas gracias, maestro Benigno Medrano. Al contrario, doctor, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es un tema muy desconocido, pero muy loable de que se dé a conocer. Siempre hay puntos de contradicción en esto, quien aprobó, quien en contra, pero bueno, es parte de la historia, pero tenemos que ser muy fieles a la verdad. A la verdad hay que ser muy fieles porque entonces no sería historia. Si nos dejamos llevar por ideologías, por apasionamientos, porque también esto despertó apasionamientos entre los liberales, conservadores, y los apasionamientos no estorban porque no ayudan a la verdad. Y eso es lo que hoy tenemos que buscar como historiadores, la verdad, con sinceridad, con humildad, para que los jóvenes, la generación presente, no vuelva a repetir los errores del pasado. Adelante, maestra Teresa Jauregui. Sí, muchas gracias por su participación. Les comentaba yo en un momentito ahí que tuvimos oportunidad que interesante cuando uno revisa ciertos aspectos de la historia cuando uno ya es más adulto, ¿no? Primero porque, bueno, no se habla mucho en la escuela básica, ¿no? Del tema, se maneja de una manera así como muy general. Y además también porque el proceso del pensamiento y lo que hemos vivido nos da herramientas para poder comprender mucho mejor las situaciones, ¿no? Como dice usted, aquí es importante el que no nos apasionemos y el que no actuemos en relación a nuestras propias creencias. Y más que nada, pues lo que tan repetido es aquello de la importancia de conocer la historia para no correr el riesgo de repetir esos errores o situaciones que no fueron buenas en un momento dado para la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la tolerancia ante todo, el respeto ante todo, el cómo también esas situaciones han sido siendo superadas, ¿no? Y la importancia de que nuestros estudiantes crezcan y se formen ante esta apertura de la libertad de expresión, de la libertad de creencias y de qué manera en nuestra vida cotidiana actuamos desde esta perspectiva, ¿no? Y es importante el que a partir de hacer un análisis lo más objetivo posible de estas situaciones que se han vivido en la sociedad, bueno, y especialmente acá en México, vayamos construyendo, ¿no? Esta idea. Bueno, habrá quien diga que era necesario para que se lograran cosas, habrá quien diga que no lo era. Sin embargo, yo recupero esto, ¿no? De que tenemos que buscar las vías de la resolución no violenta de los conflictos, ¿no? Si bien es cierto, se involucran muchas cosas. Últimos comentarios finales. Importante el formarnos, ¿no? Con esta conciencia. Y desde lo más cercano que puede ser nuestra familia hasta lo macro que es ya nuestra participación en ambientes o en ámbitos o en contextos escolares, de trabajo, nacionales, mundiales y demás, ¿no? Entonces, por ahí más o menos yo recupero esta parte y muchos aspectos que plantea usted ahorita, de hecho, puedo expresarlo de manera muy honesta, los desconocía, ¿no? También me hago muchas preguntas, pero igual no es la intención ahorita ampliar esto, ¿no? Porque sí
sí me pregunto en relación a el cómo en un momento dado quienes tenían el poder, vaya, eclesiástico, los obispos, podría considerarse o me preguntaría si no utilizaron la creencia de la gente, o sea, ese fervor, ese catolicismo tan fuerte ante la actitud irracional del gobierno del momento y cómo lanzan a la gente a la lucha se dice que no los lanzaron, que fueron iniciativas del pueblo, ¿no? Pero cómo al final hacen sus acuerdos y al final de cuentas ellos conservan su lugar, su posición política, su posición entre comillas de privilegio, porque dice usted, pues no los hay, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿quiénes son los que mueren, no? Los de la primera línea, ¿no? Como siempre. Entonces ahí nada más me queda esa citación, pero sí, definitivamente apelar a que no se resuelvan las cosas a través de la violencia y que impere el respeto a las ideas entre las personas y que esto pueda permitir que vivamos en una vida más en paz y pues de crecimiento mutuo y de colaboración mutua independientemente de cómo pensemos y qué pensemos cada quien, ¿no? Sí, maestra Tere. Hay un dicho que dice perder ganando. Los obispos sí les dolió mucho tantos muertos. Por eso tuvieron que doblar las manos y negociar con el gobierno para que ya no hubiera muertos. La iniciativa fue de la jerarquía católica, no del Estado. El Estado luchó por su poder porque eran precisamente los sonorenses, como habíamos dicho, que querían perpetuarse en el poder como los oaxaqueños en el siglo XIX. Y los obispos ya no querían ver muertos, ya no querían ver que los laicos sufrieran esto y tuvieron que sacrificar estos acuerdos. Y el sacrificio fue ser criticados, incomprendidos, pero que ya terminara esto. Esto no fue iniciativa del Estado ni del gobierno de ese momento. Fue iniciativa de los obispos, de don José Mora del Río, ya había muerto, de un gran luchador, muy incomprendido, porque el Diario Universal, él había hecho una declaración en 1918-19, donde hablaba de defender la fe contra los artículos de la Constitución. El periódico Universal sacó esta noticia en 1916 y fue un pretexto del presidente Calles para atacar la iglesia, atacando de que la iglesia era intolerante y hay que atacar el fanatismo religioso. Y esto, el obispo muere en Texas, San Antonio, Texas, acusado, incomprendido, cuando él no había dicho lo que el periódico Universal publicó en su momento y que fue la chispa que desató la persecución. Y después, don Leopoldo Díaz y Barreto, Pascual Díaz y Barreto y don Leopoldo Ruiz y Flores, ellos precisamente sacrificando la incomprensión, firman estos acuerdos, sabiendo en su corazón que a lo mejor esos acuerdos no se iban a cumplir, pero ya no querían más sangre. Portes Gil, Pascual Rubio, que después sigue, y el presidente Lázaro Cárdenas no respetaron esos acuerdos que los obispos habían dicho. Los obispos guardaron silencio para ya salvaguardar más sangre. Ya no querían más sangre. Y esto de la guerra cristera no fue algo atípico, y eso lo dice Jan Meyer, historiadores serios, muy serios, hablan de que fue atípico porque no fue iniciativa de los obispos, fue iniciativa de los católicos defender, no la Iglesia Católica, defender la libertad religiosa como católicos, porque en aquel momento el 99% de los mexicanos era católico, no como hoy, que somos el 78% católico y los demás en las diferentes denominaciones. Eso es, si hoy denominaciones religiosas X gozan de esa libertad, se lo deben a la Iglesia Católica y a esos mártires que lucharon, no por la Iglesia Católica, lucharon por la libertad religiosa para que todos tuviéramos libertad de creer y tener convicciones religiosas que contribuyeran al bien común y a la paz social de este país. No sé si otra pregunta, maestra, o no sé si respondía a su pregunta. Sí, muchas gracias. Pero yo insisto en la parte esta de recuperar desde la visión del respeto y la no violencia para la resolución de los conflictos entre la sociedad.
para que no se repita aquello, ¿no? Sí, porque la verdad religiosa no es un privilegio, es un derecho que hay que defender siempre. Es un derecho. Nos han creído creer que tienes derecho a la salud, tienes derecho a la vivienda. No, un privilegio que tienes salud, un privilegio que tienes vivienda, un privilegio. No, no es un privilegio. Un privilegio que tienes un sueldo porque trabajas para el Estado. Es un privilegio. No, no son privilegios. Son derechos porque existes, estás en este mundo y tienes derecho a una nación, a un país, a salud, a educación, a vivienda. Son derechos, no privilegios. Y la gente sencilla lo ve como un privilegio de un gobierno que está en turno. Lo ve como un privilegio y entonces se siente agradecida con el gobierno de turno. Cuando eso no es de un gobierno de turno, es un privilegio por existir que tenemos que defender siempre. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A los alumnos me gustaría escuchar. Muchas gracias, Sí, maestra Tere. gracias, profe Tere, gracias, licenciado. A ver, de los alumnos del grupo de cuarto semestre, para cerrar la sesión de hoy, creo que se cumplen con los factores importantes de contexto, tiempo, espacio. Creo que el historiador nos hizo el favor de referir esa parte al principio, de contextualizar correctamente en base a lo que se vivía en la época en que esto ocurrió. No sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario, alguna pregunta para ir cerrando este momento. No se amontonen, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, más que una pregunta, pues es agradecer, ¿no? Que nos haya dado ese espacio, ese tiempo, porque la historia sabemos, el conocer la historia es no repetirla, ¿no? Aparte de que, pues, aunque se tienda a repetirla, pero el conocimiento de ella es no hacer lo mismo, ¿no? Y muchas veces como maestros a nuestros alumnos no abundamos en los temas. ¿Por qué? Porque lo ignoramos. Realmente lo ignoramos. No sabemos qué pasó a profundidad y nada más nos basamos en un libro de texto, en lo que conocemos realmente. Así es que agradezco, la verdad sí me sorprendieron varios datos que nos dio sobre la ley Calles, ¿no? Que a pesar de ser abogada, pues esos datos sí, la verdad sí me impresionaron mucho. Y pues nada, gracias. Hombre, muchas gracias a ti. Sí, no, al contrario, muchas gracias. Mira, yo creo que como educadores, yo también soy educador, no repetir lo que viene en el texto. Ese es nuestro rol como educadores. La historia la repetimos tal cual porque nos da flojera investigar, ver puntos de vista convergentes, nos da mucha flojera. Pero tenemos la gran responsabilidad de hablar con la verdad, aunque duela. Como educadores tenemos que ir a las fuentes, porque cada gobierno va a poner lo que quiere. Y nosotros, por facilidad, porque así viene en el texto, lo vamos a repetir tal cual. Y vamos a repetir muchas mentiras. Vamos a repetir que Cristóbal Colón fue racista. Vamos a repetir que Hernán Cortés fue sanguinario. Vamos a repetir que Iturbide fue un aprovechado de la patria. Vamos a repetir que don Porfirio Díaz fue el peor presidente de México. Vamos a repetir que Victoriano Huerta fue el peor dictador de toda la Estado de México. Vamos a repetir que Maximiliano fue un abusador de la patria y Carlota una loca. ¿Por qué? Porque repetimos lo que viene en el texto. Tenemos que ir a las fuentes. Tenemos que tener la creatividad de la investigación, de ver literatura alterna que dicen, para ser objetivos con la historia, aunque duela. Aunque duela. Hay cosas que puede doler para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica reconoce sus errores, aunque duelan. Y eso es muy interesante. Mira, un dato. ¿Qué ha pasado en la historia? Se acabó el comunismo en Rusia. Se cayó el muro de Berlín. Cambió su política España. Cambió su política Francia.
con sus partidos de izquierda, derecha, socialista, libertad, y democráticos y que conservadores. El único que ha pedido perdón por el pasado de los católicos de la Iglesia ha sido la Iglesia. El Papa Juan Pablo II en el año 2000 pidió perdón. Dijo, pido perdón por los pecados de la Iglesia pasada. Pido perdón por los católicos, los sacerdotes, obispos que cometieron injusticias en el pasado. Algo muy interesante. ¿Ha habido una institución que pida perdón? ¿Algún gobierno ha pedido perdón por los crímenes del comunismo? ¿Algún gobierno ha pedido perdón por los crímenes del fascismo? ¿Algún gobierno ha pedido perdón por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Algún gobierno ha pedido perdón por lo que pasó en la Revolución Mexicana? Que algunos autores dicen que fue inútil la revolución y no tiene sentido. Eso ha sido una riqueza muy grande y un reconocimiento muy grande de la Iglesia Católica. Y lo vemos en el Juan Pablo II. En el año 2000 dijo, perdón. Perdón por la Inquisición, que no fue tampoco como la pintan. Perdón por la división. Perdón por aquello que han hecho sacerdotes, obispos a través de la historia. Perdón. Eso hay que reconocerlo. Porque ningún sistema político, ninguna ideología que se ha equivocado y ha cometido muchos crímenes en la historia ha pedido perdón. Imagínate un gobierno que pida perdón por la masacre, por tantos años en el poder. Hasta ahorita yo no he visto ninguna institución que pida perdón. La única institución que ha pedido perdón por su pasado, cierto e incierto, que ha habido más ciertos, ha sido la Iglesia Católica. Vean ustedes la historia. ¿Cuál ha sido un gobierno, una institución que ha pedido perdón por los errores pasados? El comunismo, el socialismo, el capitalismo, ¿ha pedido perdón? No. La única institución, el protestantismo, los luteranos, los anglicanos, los evangélicos, los mormones, ¿han pedido perdón por sus errores? No. Hasta ahorita, históricamente, la única institución que ha pedido perdón ha sido la Iglesia Católica. Eso es algo de reconocer, muy loable, porque pedir perdón no es fácil. Porque pedir perdón es reconocer que hubo cosas, hubo luces y hubo sombras. Y eso es loable cuando ninguna institución, por perder votos, perder simpatía, se atreve a decir, perdón, nos equivocamos. Y la Iglesia Católica es la única, hasta ahorita en la historia del siglo XX, que ha pedido perdón. No sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias. Digo, por tema de tiempo nos daría para una pregunta más, si alguien la quiere hacer. ¿Alguien, algún comentario? Aquí algunos comentarios. Por ejemplo, la maestra Ana Reyes, excelente conferencia, gracias por compartir. Es fundamental vincular los hechos de la historia, nos permite entender las decisiones que se tomaron en el momento. La maestra Alba Castelo. Sí, mira, aquí, maestro, he visto, por ejemplo, del laicismo. Una maestra me dice, muy interesante, sin embargo, importante y a la vez complicado impartir este tipo de hechos históricos cuando estamos dentro del laicismo. Sí, se ha interpretado mal el laicismo por laicidad. Con el siglo XIX, que es uno de los ideólogos del pensamiento laicista, él habla de que el laicismo es velar por el bien común. Y el Estado tiene derecho a velar por la paz y el bien de todos. Que la religión no sea causa de división, de enfrentamiento entre un pueblo. Entonces, el que habla del laicismo, del Estado laico, aquí el problema es que vivimos un laicismo dogmático. Un laicismo dogmático donde solamente ha predominado un pensamiento y no permiten más pensamientos ni manera de pensar más que un solo pensamiento. Entonces, vivimos un laicismo dogmático, no un Estado laico. En México no existe un Estado laico, existe un laicismo dogmático. Un Estado laico donde fluyen el pensamiento de quien sea, el pensamiento liberal, el pensamiento conservador, el pensamiento de neutro, el pensamiento de cualquier religión. Es donde fluyen en la manera de pensar, de ser, y el Estado tiene que velar porque esa manera de pensar construye la paz, el bien común.
ayude a la sociedad, construye el bien de la sociedad. El problema en México es un laicismo dogmático que solamente vemos un lado de la historia y no nos permiten ver el otro lado de la historia. Ese es el problema que vivimos desde 1821. Solamente hemos aprendido desde Guadalupe Victoria, desde Santana, Benito Juárez, todo, Porfirio Díaz, todo hemos solamente aprendido en la historia. Hay un solo lado de la historia y todos nos hemos quedado con un solo lado de la historia. Entonces vivimos un laicismo dogmático. Qué importante sería y qué hermoso sería que viviéramos realmente un Estado laico. Eso sería construir el bien común, la paz social, la justicia para todos, y todos seríamos felices, porque entonces el Estado sería el guardián de las garantías de todos los ciudadanos. Pero desgraciadamente nunca hemos vivido un Estado laico. Hemos vivido un laicismo dogmático que se nos ha impuesto, una manera de pensar, de ser y ver solamente los intereses de un lado y no la preocupación de los demás. Pues muchas gracias, licenciado, en verdad, por estas reflexiones. Muy agradecidos con su participación. Sí le tenemos una constancia de participación, se la haremos llegar en cuanto sea posible de parte de la dirección de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Agradezco infinitamente a todos. Yo tengo 5 puntos muy breves de reflexión. Uno, reflexionar a raíz de esta plática sobre las libertades que tenemos, el origen de las libertades que tenemos, no solo la libertad religiosa, sino otro tipo de libertades. Creo que la historia nos enseña el origen de estas libertades, las luchas por estas libertades y, por otro lado, las libertades que pueden estar en riesgo hoy, tomando también temas que a lo mejor son arcaicos o forman parte de la historia. La segunda es lo que acaba de mencionar el licenciado Medrano, que es las perspectivas, ¿no? No quedarnos con la historia oficial. Creo que es algo que circuló mucho en la clase. No quedarnos solamente con una versión, procurar las fuentes, que es una de tercer punto que tengo aquí, las fuentes primarias, recuérdenlas, las fuentes secundarias, estas fuentes que son bien importantes y que a veces no están tan al alcance de la mano, hay que procurarlas, hay que acercarnos a lugares que nos pueden proporcionar estas fuentes, ¿no? Creo que como futuros profesores de primaria que van a impartir la materia de historia, hay que ayudar a los niños a indagar, a investigar, a buscar los orígenes y estas fuentes y las raíces sociales de lo que tenemos. Y finalmente, quiero recomendarles ampliamente el libro de La historia de una profesión, del autor de apellido Arnaut, así como suena. Vale muchísimo la pena para que también profundicemos un poco sobre el papel, por ejemplo, de los docentes en la Revolución Mexicana, el papel de los docentes también en la época de la Guerra Cristera, que es la que nos acaban de compartir en este momento. Finalmente, agradecerles nuevamente, invitarlos mañana igual, puntualmente a las 6 de la tarde. Vamos a iniciar con la conferencia del el artista historiador Gerardo Pablo, que nos va a compartir un tema sobre los muralistas Siqueiros, Diego Rivera y Rulfo. Va a estar muy interesante la semblanza, que es un poco indagar sobre el tema de la memoria histórica, cómo estos muralistas dejaron a través de sus obras síntesis históricas muy importantes en donde las pudieron plasmar. Y vamos a cerrar con broche de oro, con el fundador de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, con también miembro honorario de la Sociedad de Historia de Tijuana, también fundador de la licenciatura en Historia y de la Facultad de Historia o Ciencias Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, el maestro Jesús Ortiz Figueroa, que nos va a compartir también un poco sobre este mismo tema, esta misma línea temática que es la libertad religiosa en México hoy y ayer, ¿no? Y entonces, para seguir en la misma línea de reflexión sobre los temas que hoy nos comparten. Así que, pues, si no hubiera algún otro comentario, nuevamente agradecerle, licenciado Medrano. Maestro Manuel, un mensaje para los maestros muy importante. Como educadores,
tener presente en su corazón, defiendan siempre la libertad religiosa. Pues, no todos ustedes, yo sé que no son católicos, tienen sus creencias. Pero la libertad religiosa es un derecho, no es un privilegio, es un derecho. Que en conciencia y ante la fe que cada uno profesamos, tenemos que defender ante la adversidad hoy y siempre. Los mexicanos del siglo XX fueron capaces en aquel momento de defender su libertad religiosa, que tenemos muchísimos mártires, muchísimos, que murieron fusilados, decapitados, desmembrados por defender la libertad religiosa. Y nosotros hoy gozamos lo que ellos sembraron. No traicionemos esos principios y esas bases. Si en un futuro se vuelve a ofrecer de luchar por la libertad religiosa, independientemente de la denominación religiosa que sea, no dudemos, porque no es un privilegio, es un derecho que por estar en el mundo lo tenemos como derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Tenemos un derecho a creer y se nos tiene que respetar hoy, mañana y siempre. Pues muchísimas gracias.